Muy bien, pues bienvenidos a a esta continuación de lo que estábamos viendo el día de ayer, psicoterapia en teología transpersonal, el irnos metiendo, ¿verdad?, a la parte de la psicoterapia y comenzar a comprender también principios, ¿verdad?, raíces de lo que tiene que ver con la teología transpersonal. Pues para ello tenemos la necesidad de estudiar lo que es la psicología transpersonal, ¿verdad? Para poder comprender un poco más el concepto de teología transpersonal. Y lo veíamos hace una semana con estas cuatro fuerzas, ¿verdad? El conductismo, el psicoanálisis, el humanismo, lo transpersonal, cómo hay una transición de logos, ¿verdad? A psique. En la parte inicial hay una comprobación y ya acá para finalizar en la cuarta fuerza hay una evidencia de esta psicología. Y esta cuarta fuerza pues tiene un enfoque principal, que ahorita lo vamos a ir viendo, por decir, el primero, que fue la primera fuerza, era para conducir el conductismo, la segunda fuerza, no, aquí estamos al contrario. La primera fuerza el psicoanálisis, la segunda el conductismo, y vemos aquí los autores. La tercera fuerza, donde ya nos metemos aquí como la parte previa, ¿verdad? Del humanismo, la parte previa de lo que hoy es la psicología transpersonal. Y lo mencionábamos hace una semana, que hablar de la psicología transpersonal no estamos hablando de la mejor psicología, porque entonces caemos también ahí a un conflicto. Estamos hablando de la psicología transpersonal como una psicología integrativa, integradora. Integra conductismo, integra psicoanálisis, integra humanismo e integra otras corrientes que salen también de cada una de estas fuerzas. Entonces, todo lo que tenga que ver en lo transpersonal, todo lo que tenga que ver con lo holístico, con la parte integracional, con la parte integrativa de la persona, el ser humano, son herramientas que se van tocando. Ahora, referente a al estudio de lo que es la teología transpersonal, nosotros como investigadores en esta área, no solamente en la parte social, sino también en la parte eclesial, en la parte congregacional, en la parte teológica, podemos mirar que es una teología, ¿verdad? Que joven, que está muy joven en la teología, pero creemos que es una teología del futuro, ¿verdad? La espiritualidad del futuro, quienes estudiamos de cierta forma la escritura como referencia. Entonces, la teología transpersonal, vamos a ver que es una disciplina que se sitúa en la intersección en lo que es la teología y la psicología transpersonal y esto va a buscar integrar dimensiones espirituales trascendentes del estudio teológico. Poníamos unos ejemplos hace 8 días de algunos acontecimientos que nosotros vivimos en las congregaciones, de algunos acontecimientos que vivimos, ¿verdad? Sobrenaturales, por decir, un milagro, la manifestación espiritual ya sea de un ser de luz o de un ser de tinieblas. Entonces ya tenemos como más herramientas científicamente cómo poder describir, ¿verdad? Que estos acontecimientos suceden. Y también el reconocimiento que el ser humano es más que un mero cuerpo físico, o sea, el cuerpo físico lo vamos a terminar viendo como el vehículo que nos mueve, que nos lleva, ¿verdad? Donde va un alma y un espíritu ahí dentro, pero a final de cuentas el cuerpo se vuelve el vehículo. Y hay una reflexión que en algún momento también tomamos en la licenciatura donde veíamos la analogía del amo, del mayordomo y del esclavo. Y en esta analogía con cuerpo, alma y espíritu, ponemos al amo, ¿verdad? Como el espíritu, al mayordomo como el alma y al cuerpo como el esclavo. Cuando no se vive una trascendencia personal, cuando no se aprende a gestionar las emociones, cuando no se conoce de inteligencia espiritual, de inteligencia emocional, de salud mental, que eso es lo que nos permite a nosotros vivir un presente presente.
Por lo regular la gente se fuga en el pasado, se fuga en el futuro y esto pues no permite que la gente tenga un buen vivir, pues tenga un buen presente, estar disfrutando del presente, sean cosas buenas, sea que no sean buenas, dependiendo de conceptos, creencias, ideologías que nosotros vamos adaptando, que vamos nosotros comprendiendo, que vamos metiendo, asimilando, que nos vamos casando, ¿verdad? Con ciertas corrientes, con ciertas ideologías. Entonces vamos a ver que esta teología está diseñada para aquellos que buscan profundizar en la intersección entre la psicología y la teología y la espiritualidad. Si hay de repente, si ustedes se van a encontrar con personas que les causa mucho ruido la cuestión de la psicología en el cristianismo o en la parte de la religión, entonces son personas que realmente no están preparadas para poder tener este tipo de capacitación o este tipo de estudio. Entonces, este modelo de la teología transpersonal es un programa innovador donde se ofrece una visión integral que combina, les decía, estos fundamentos teológicos, estas bases teológicas. ¿Y dónde vamos, por decir, a encontrar las bases? Por decir, vamos a una base del matrimonio, para poner un ejemplo, ¿no? Que encontramos en Génesis 2:24. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán uno. Ahí hay una intersección, ahí hay una vinculación, ¿verdad? Hay una plenitud, hay un complemento entre dos personas que se aman, hombre y mujer, y entonces se comienza a vivir la vida de una manera diferente cuando comienzas a tomar bases, cuando comienzas no solamente a memorizar algunos pasajes de la escritura, a deletrear, a leer algunos versículos de la Biblia, sino que ya ahora con esta herramienta de la teología transpersonal comienzas a profundizar, comienzas a tener una visión holística, una visión integral, donde se van combinando no solamente estos fundamentos teológicos, sino también enfoques terapéuticos. Por decir, cuando hablamos de personajes de la Biblia que mataron a su familia, ¿verdad? Ahí están los tiempos de Herodes, ¿verdad? Que mataron a los niños, en los tiempos de Juan el Bautista, que le dijo a aquel hombre: "Ah, no te es lícito acostarte con la mujer de tu hermano". O sea, tantas atrocidades que en aquel tiempo pasaban y que pues hay mucho de eso que también sucede el día de hoy, pero el día de hoy con el conocimiento psicológico, con un poco de conocimiento psiquiátrico del DSM-5, del CIE-11, que son conceptos donde comenzamos nosotros a mirar las patologías, los trastornos, y ahora cuando vamos a la escritura, cuando vamos a la Biblia, entonces ya comenzamos a identificar los personajes por sus comportamientos, por, por lo que nos narra la escritura. Ya no me quedo únicamente con lo que leo, sino que ahora ya le doy una interpretación también psicológica, le doy una interpretación transpersonal, le doy una interpretación holística, y eso es lo que permite a nosotros poder enriquecer más nuestras prácticas de manera cotidiana. El enfoque de esta teología se encuentra en esta integración de la espiritualidad, la trascendencia en el estudio teológico. No solamente es algo de memorizar, no solamente es meterte al seminario o estudiar alguna rama de la teología, sino que esta teología enfocadamente busca integrar eso que aprendes, eso que memorizas. Vamos a pasar del aprender sin H al aprender con H. En el aprender con H vamos a mirar qué es la práctica de lo que nosotros hemos aprendido o que hemos memorizado. Porque no todo el que sabe sabe, ni no todo el que sabe es, y no todo el que sabe sabe enseñar. Nosotros podemos aprender algo de memoria o podemos terminar una carrera en determinada formación profesional en nuestras vidas, pero el que terminemos una carrera no quiere decir que yo sé enseñar esa carrera.
porque para aprender a enseñar esa carrera, bueno, tendría que estudiar pedagogía, andragogía, metodologías de enseñanza, para entonces yo poderme poner, ¿verdad?, al margen o a la altura de poder enseñar lo que he aprendido. Entonces, aquí en el aprender y en el aprender, en la parte teológica, pues tenemos un trabajo arduo en estas prácticas de manera cotidiana, ¿verdad? ¿Cómo es que se interpreta la escritura? ¿Cómo es que se vive la palabra? Por eso creo, se considera que es una teología, ¿verdad?, del futuro, lo que es la teología transpersonal, porque busca la integración entre la ciencia y la espiritualidad. Vamos a ver a través de esta carrera, con algunos otros autores que vamos a estar estudiando, vamos a ver cómo podemos comenzar a dar una interpretación científica de cómo es que puede manifestarse un milagro dentro de nuestro cuerpo. Vamos a mirar las cascadas neuronales, los neurotransmisores, a conocerlos por su nombre, cómo es que segregan, de qué manera se vinculan al organismo, de qué manera tenemos una farmacia aquí en nuestro cuerpo que suelta la droga, el medicamento, el tratamiento que nosotros necesitamos, lo lanza ahí a aquel miembro de nuestro cuerpo dañado, afectado, necesitado, y se produce milagrosamente una sanidad. O sea, para nosotros en la fe sabemos que es el Espíritu Santo que lo hace, pero ya podemos darle una interpretación de qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando entramos en un éxtasis, cuando entramos en un momento no ordinario de conciencia, donde tal pareciera que salimos de este cuerpo, entramos a otra dimensión y comenzamos a vivir experiencias sobrenaturales. Entonces, la teología transpersonal busca, insiste en unificar la espiritualidad con el conocimiento científico, y esto pues, nos va a permitir a nosotros en nuestro acompañamiento con nuestros consultantes, con nuestros aconsejados, nuestros pacientes, nuestros coaches, dar un acompañamiento con un enfoque más holístico, menos fragmentado de la experiencia humana, o sea, tomar en cuenta cuerpo, alma y espíritu. Cuando se da una fragmentación, por decir, en el ateísmo, se ignora o no quiere trabajar. Hay un área de la ciencia muy fuerte en el ateísmo que no quiere trabajar la parte espiritual, que no se puede hacer ciencia de lo espiritual y bueno, tienen sus argumentos, pero como se mira al ser humano fragmentado, o sea, es difícil poder acompañar en una restauración total, en una restauración integral, en una restauración holística. Cuando fragmentamos al ser humano, es difícil poderlo acompañar en una plenitud. Mas, sin embargo, cuando trabajamos cuerpo, alma y espíritu, lo que pasa en el alma, los daños en el alma se manifiestan en el cuerpo, en el espíritu, lo que pasa en el espíritu se manifiesta en el alma, o sea, todo está interrelacionado, interconectado. Y bueno, esto es particularmente relevante en una era, este año 2026 que estamos iniciando, esta tercera década de este siglo, podríamos considerar que es una era en la que las personas buscan respuestas que no se limitan a la fe o a la ciencia, sino que integren ambas. Hay mucha gente ya en una búsqueda de todo esto. Entonces, vamos a ver que la conciencia es una multidimensionalidad que trasciende el ego. Esto es sumamente importante. La conciencia holística, si hablamos de experiencias cumbre, de experiencias meseta, vamos a ir viendo que la psicología transpersonal, en el video que ustedes tuvieron la oportunidad de ver ahora en la semana, se ve la conciencia como, como algo continuo que va más allá de una percepción ordinaria y que abarca experiencias de trascendencia y de conexión con lo divino, lo universal y lo espiritual. Simplemente ahorita que estamos nosotros estudiando, planeando las metas que habremos de tener para este año 2026. Mañana es el último devocional que vamos a tener el día de mañana. Y en esta preparación que nosotros vamos teniendo,
Pues se trabaja la programación neurolingüística, se trabaja el subconsciente, de qué manera necesito yo aprender a registrar, a anotar mis metas, aunque sean para marzo, para junio, para septiembre, para diciembre, aunque sean para ese tiempo, tengo que aprender a escribirlas en presente. Porque si yo las escribo en presente, entonces hay algo, hay una imagen con mucha claridad que se establece en la parte subconsciente. Posteriormente viene un acontecimiento en la parte consciente, en la parte subconsciente viene una disociación cognitiva donde lo que yo estoy esperando de este año, aquellas metas que estoy escribiendo, que lo estoy haciendo en fe, que lo estoy haciendo en una dirección por el Espíritu Santo, que estoy recibiendo inspiración, revelación de Dios para ponerme a anotar y para poderme escribir, que estamos en ese ajuste, ¿verdad? En este tiempo de lo que habrá de venir para este 2026. Luego se da un choque con la parte consciente, y la parte subconsciente porque no es lo mismo. Entonces, todo el entorno, por eso es importante tener claro, tener con imágenes claras, con escritos claros, lo que yo persigo para este año 2026, aunque mi mente consciente o mi parte de mi raciocinio de repente choque con eso que yo estoy buscando para este año, porque luego lo primero es, ¿y cómo va a pasar? ¿Y cómo va a suceder? Y mira cómo estás y viene este choque, ¿no? Pero a final de cuentas, cuando es algo claro, en nosotros suceden estas experiencias sobrenaturales, esta conexión, ¿verdad? De un hemisferio con otro, esta conexión de lo consciente, de lo inconsciente, de lo subconsciente, y a final de cuentas todo se alinea para que se comiencen a dar las cosas como las estamos planeando en el año. Y no es una planeación mía, pues, o porque aquí hay algo multidimensional, hay que trascender el ego, porque si no trasciendo el ego, pues me voy a limitar nuevamente a la parte humana creyendo que es algo divino, creyendo que es Dios, pero la verdad que no es, no permito que la parte espiritual pueda ingresar a mí, no sé de qué manera accesar a esta parte multidimensional, estas experiencias cumbre, estas experiencias meseta, donde yo comienzo a entrar a otras dimensiones, con otra es como que si se abriera un cierre, ¿verdad? Aquí en nuestro cuerpo y saliera algo de nosotros donde se integra al cosmos, donde se integra al universo y nos habla la escritura, por decir en esta parte, mencionando, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, que nosotros somos parte del cuerpo. Entonces somos miembros del cuerpo. Entonces cuando tenemos esta multidimensionalidad, cuando tenemos esta trascendencia, cuando desarrollamos esas capacidades de poder salir a través de la observación, entonces nos integramos con un todo, nos integramos con el universo, nos integramos con Cristo, ¿verdad? Y es cuando comienzo a salir del yo, donde mengua el yo y donde surge el nosotros, donde ya me cuesta más trabajo odiar, me cuesta más trabajo no perdonar, me cuesta más trabajo enjuiciar, me cuesta más trabajo meterme en problemas. ¿Por qué? Porque vas entrando en otra dimensión donde la contienda, la dificultad, el enojo, la ira, la falta de amor, todo eso va quedando y atrás por esto, por esta conciencia pues que se abre en nosotros. Lo transpersonal interpreta la espiritualidad como un proceso integral y transformador que es fundamental para la realización plena. Dice Juan 10:10, que el enemigo vino a robar, vino a matar, vino a destruir, pero dice Cristo, pero yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, cuando permitimos que esa luz, que es Jesús, venga a nuestras vidas, suceden acontecimientos completamente sobrenaturales. Podemos accesar a una información de manera consciente, y obviamente no con esta conciencia, sino con una trascendencia de la conciencia, porque esta conciencia sin ese, pues es
permite ver aquí lo blanco, lo negro, lo bueno y lo malo, lo pecado, la santidad. Entonces está en esta conciencia, pero cuando trascendemos una conciencia, con ese, conciencia, entonces entramos nosotros a una dimensión completamente diferente donde ya no somos tan limitados, ya no somos tan rígidos, ya no somos tan escasos, sino que nosotros podemos ir avanzando en esta formación de nuestra vida. Entonces, se centra en la trascendencia del ego. No es que vamos a aniquilar el ego, no, el ego no lo podemos matar, porque si lo matamos, pues morimos nosotros. Aquí se trata de trascender, ¿verdad? Trascender, una trascendencia del ego, la conexión con una realidad mayor y la integración a todas las dimensiones del ser para alcanzar una vida plena y con sentido. Entonces, la libertad que nosotros vamos adquiriendo a través de las teología transpersonal, vamos a ver qué es la capacidad de trascender estas limitaciones. El ego nos quiere ayudar, el ego nos quiere decir que hagamos, el ego busca darnos identidad, pero recordemos que todos estos ejemplos tienen que ver con un falso yo, tiene que ver con una falsa personalidad. Cuando Cristo viene y ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí, entonces ahora ese ego queda a un lado, queda trascendido, y entonces ahora el verdadero yo, que es Cristo en nuestras vidas, es el que comienza a operar en nosotros, y es donde viene una identidad genuina, donde viene una individuación, en palabras de Jung, ¿verdad? Para poder acceder nosotros a estados superiores de conciencia, ¿verdad? Ya no estados limitados. Es aquí donde opera la libertad que tenemos cada uno de nosotros. Voy a poner un ejemplo aquí. Cada uno de nosotros somos libres para elegir, para decidir. Es una bendición que Dios puso a nuestro alcance. Tú eres libre para decir sí, tú eres libre para decir no. Tú eres libre para sacar algo de lo que tienes dentro y eres libre para permitir qué es lo que ingresa adentro. Y en esa libertad que nosotros tenemos, por decir ahorita que está muy en boga lo de las redes sociales, vamos a ver cómo la libertad nosotros no tanto que la perdemos, sino que la entregamos a las redes sociales, porque ahora las redes sociales me esclavizan, ahora las redes sociales me vuelven un adicto a las redes o a los dispositivos móviles. Entonces, algo que estaba en mis manos, una libertad que se me había sido entregada de manera genuina, entonces nosotros la vamos poniendo de manera voluntaria con la falta de perdón. Ya al tener una falta de perdón, pues ya no soy libre. ¿Por qué? Pues porque tengo rencor, tengo resentimiento, tengo odio dentro. Y entonces ese odio me inspira a veces pues con esos pensamientos o ese sobrepensamiento agresivo, iracundo hacia las personas, hacia la persona que no logro perdonar o que no puedo perdonar, y pierdo mi libertad. Y lo irónico aquí, es que hay muchas personas que presumen de una espiritualidad muy fervorosa y les cuesta trabajo perdonar. Entonces, cuando tú vas trabajando la parte de la teología transpersonal, te das cuenta que, pues es algo irónico, ¿no? Es como algo incongruente, porque si nosotros estamos en una espiritualidad genuina, si el Espíritu Santo nos está inspirando, está siendo el maestro en nuestras vidas, entonces pues nosotros tenemos un crecimiento y no tenemos ningún problema por perdonar a quien nos daña, y si nos vuelve a afectar, lo volvemos a perdonar, y nos vuelve a hacer daño y lo volvemos a perdonar. Y alguien diría, pero ¿qué tal cuando es en el matrimonio, cuando es con una persona que haces un compromiso, ¿verdad? Para no tener una separación, ¿cómo lo vivo, ¿verdad? ¿Cómo trasciendo esta parte?
bueno, cuando tratemos el área del matrimonio también en lo transpersonal, nos vamos a meter un poco más a esos puntos. Pero aquí lo importante es que no pierdas tu libertad. Hay una soberanía que es tuya y que si no la tienes de momento a través de la carrera, también vas a ir buscando la forma de recuperarlo. Una autonomía para que vivas en plenitud, para que te vuelvas el actor principal de tu película. ¿Por qué? Porque esta vida que estás viviendo es tu película y tú eres el actor principal. Muchas veces las personas en su película de su vida le dan su papel estelar a su cónyuge, a sus hijos o a las personas que les hicieron daño en el pasado. ¿Y cómo le das ese papel estelar? Pues que ellos tienen control de ti, ellos te condicionan y no vives en una verdadera esencia, vives con una necesidad de recibir una aprobación o de un reconocimiento de los demás para poderte sentir bien. Entonces esta armonía, esta libertad, esta verdadera esencia va alineado a un propósito mucho más elevado y en sintonía con la totalidad de la existencia. Entonces, aquí es importante ir avanzando en este crecimiento, en este desarrollo, en esto transpersonal y la percepción, la forma que tenemos nosotros de cómo interpretar nuestro entorno va a ser diferente. ¿Por qué? Porque va a ser filtrado esta percepción. Son como rutas, estructuras neuronales que nosotros tenemos ya predispuestas, ya están como en modelo automático, ¿verdad? Porque se filtran en nuestras creencias, nuestras experiencias, y es lo que nos da una percepción, una interpretación de cómo estamos viviendo las cosas el día de hoy. Entonces esto puede limitar o puede expandir nuestra conexión con la esencia espiritual dependiendo qué tanto he resuelto las situaciones agresivas, desagradables que he tenido en el pasado. Por eso me parece que es Jeremías 15:19 donde le dice Dios a Jeremías, o sea, si aprendieses, porque la vida es un aprendizaje, ¿verdad? Si aprendieses a sacar lo precioso de lo vil. O sea, si dejaras de culparte, si dejaras de autoflagelarte, si dejaras de victimizarte y te dieras cuenta que hay mucho por vivir, que hay mucho por elegir, que hay mucho por disfrutar, entonces dices, serás como mi boca, ¿verdad? Que ellos se conviertan a ti y que tú no te conviertas a ellos, porque luego nos volvemos reactivos y una persona reactiva pues está lejos de ser una persona trascendente o de ser una persona originalmente espiritual, porque el reactivo dice, si me quieres, te quiero. Si me amas, te amo. Si me buscas, me encuentras. Conmigo no te metas. Me la haces, me la pagas. Y eso está súper, súper, súper lejos de tener nosotros un crecimiento o una trascendencia transpersonal. Cuando percibimos la realidad desde un enfoque limitado al ego y lo material, nos desconectamos de nuestra verdadera esencia. Pasamos mucho tiempo trabajando, pasamos mucho tiempo con problemas. Pasamos mucho tiempo en un sobrepensamiento, qué voy a hacer, qué va a pasar, con cierta incertidumbre. Hay momentos en los cuales como que se le pierde el sentido, se le pierde el sabor a la vida, como tal pareciera como si se la pasara todo el tiempo nublado, ¿verdad? En tonos grises, en matices grises y con unas pilas así como muy bajas. Entonces, cuando cambia esta percepción, no sé si ustedes yo tengo unos lentes, no los tengo aquí a la mano, pero tengo unos lentes, que tienen un cristal como color naranja. Obviamente son claros, pero tienen un tono naranja. Entonces, cuando yo me pongo esos lentes y que voy a agarrar la moto para que no me dé el aire, ¿verdad? En los ojos, si está nublado,
y me pongo esos lentes, la información que meto a mi interior no es como si estuviera nublado, porque veo el día alegre. ¿Verdad? Estoy dando una interpretación desde estos ojos que perciben una información y que la meten a nuestro interior. Y luego de repente me los quito, ay, y miro el cielo gris, miro un poco oscuro, miro nublado. Entonces, fíjense, la percepción que nosotros tenemos a través de nuestros sentidos, en este caso de nuestros ojos, manda una información, impresionante que nos conecta o nos desconecta con nuestra verdadera esencia. La forma en cómo nosotros escuchamos, ¿verdad? De repente podemos andar por la calle o pasar por algún lugar y de repente se nos viene un aroma. Yo tengo una experiencia que en algún día iba bajando una calle del centro aquí en Europa que se llama Obregón. Y eran, que serían como 7 de la mañana, 7:30 de la mañana tal vez. Y pasé por una casa que da un aroma a un chocolate tan rico como el que nos hacía mi abuelita, allá cuando viajábamos nosotros a Colima. Estábamos nosotros chamaquillos, que sería 7, 8 años. Y son puras experiencias, agradables. Yo venía de una situación un poco delicada en mi persona y el simplemente hecho de haber percibido este aroma me conectó con otra información dentro de mí y ya me hizo el día. Vino una actitud, diferente a pesar de una situación que estaba viviendo en ese momento, difícil. Entonces, nosotros nos conectamos o nos desconectamos a través de cómo, con nuestros sentidos, cómo estamos percibiendo nuestro entorno. En cambio, una percepción que reconoce la interconexión de todas las cosas, que va más allá de lo que nosotros vemos. La dimensión espiritual de la vida nos permite a nosotros acceder a una comprensión más profunda de nuestro ser y pues esto nos alinea con nuestra esencia espiritual, nos conecta pues con el cosmos, con el universo, con lo divino. Podemos estar nosotros en un lado del país y vinculados y conectados con otras personas del otro extremo del país o que están, en otros países, porque esto nos permite a nosotros traspasar fronteras. Cuando vivimos en esta forma de percibir, la limitación, ya es muy escasa porque ya hay una dimensión con más apertura y hay una conexión, con más facilidad, que entras a esta conexión y te puedes conectar y puedes surgir información de aquí para allá y de allá para acá con personas que han desarrollado también esa habilidad, ¿verdad? En la ciencia le llaman telepatía, pero nosotros en la escritura le llamamos la conexión con lo divino. Y todo esto lo podemos estudiar pues a través de lo transpersonal. Otra parte también que viene a ser como muchas veces como un tabú, en la creencia de qué pasa después de la muerte. En la parte transpersonal, la muerte y los renacimientos, simbolizan la superación de viejos patrones. Esto lo vamos a ver un poco más con Stanislao Grof, un psiquiatra checoslovaco, que nos habla de las cuatro matrices perinatales y es experto en esta área, ¿no? De la muerte y el renacimiento. Entonces hay creencias o identidades que permiten una transformación profunda y un surgimiento de una conciencia más elevada y auténtica, por decir, para poner un ejemplo. Ah, Stanislaw Grof dice que para poder vivir en esta vida necesitamos morir al vientre. Si no muero al vientre, pues me quedo ahí y hasta ahí llego, ¿verdad? Porque muero en el vientre y pues ya me sacan muerto y ya no podría tener acceso a esta vida. Para pasar de la infancia a la adolescencia, pues necesito morir a la infancia. Y por eso nos dice, la vida son constantes muertes, son etapas que nosotros vamos viviendo. Pero ¿qué pasa cuando tú sigues viviendo y no mueres a una etapa de tu vida? Pues que estás adulto, y que
tienes comportamientos infantiles o tienes comportamientos adolescentes. Y a la gente le cuesta trabajo adaptarse a lo que tú quieres o a lo que tú prefieres o como tú dices o de la forma como tú crees que es la vida. Le cuesta trabajo a la gente adaptarse. ¿Por qué? Pues porque son pensamientos egoístas, infantiles, adolescentes, que en personas de 40, 50 años, pero que no han logrado poder tener esta trascendencia. Entonces, la importancia de aprender a morir para poder nacer. Desde el cristianismo, la muerte y el renacimiento se reflejan en el concepto de nacer de nuevo. O sea, no solamente del agua y del espíritu, le decía Jesús a Nicodemo, sino que te es necesario nacer de nuevo, nacer del espíritu. ¿Ah? Donde la muerte simboliza el abandono a ese falso yo, a ese viejo hombre, a ese ser que tenía muchos pensamientos de maldad, muchas actitudes de maldad, y ahora somos nosotros transformados, somos renovados, somos restituidos, ¿verdad? Viene este cambio por gracia, no porque nos lo merezcamos, sino que viene un cambio por gracia, el simplemente hecho de haberle dicho sí a Jesús. En nuestra vida te reconozco como dueño y señor de mi vida, no me debo a mí, o sea, lo mío es tuyo, Señor, y mi vida te pertenece a ti. Entonces viene un cambio cuando somos sinceros, cuando no estamos siendo violentados a tomar estas decisiones de aceptar a Jesús. Cuando lo hacemos de manera voluntaria, comenzamos a vivir experiencias completamente sobrenaturales, divinas, de tal manera que nuestro diario a vivir se vuelve un diario a vivir sobrenatural, se vuelve un diario a vivir extraordinario. ¿Por qué? Porque ya no estás en el viejo yo, en el viejo hombre, en el falso yo, sino que ahora vives en una transformación, en una renovación de entendimiento, donde ahora sí, en esta renovación puedes comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Aun cuando estemos en una crisis o aun cuando Dios permita que nosotros vivamos alguna dificultad, alguna adversidad, sabemos que hay un plan y que Dios está en medio de todo lo que Él permite que nosotros vivamos en este presente. Y ya no hay como esa aflicción, ya no hay como ese deterioro, como ese desgaste, como ese desánimo. Y cuando llega a acontecer, llega a suceder, inmediatamente lo identificamos y volvemos nuevamente a una conexión divina. Entonces el renacimiento lo vamos a ver como una representación de una nueva vida en Cristo, marcada por una transformación espiritual a través de una salvación que nosotros recibimos. ¿De qué nos salvó? Pues de algo que estábamos perdidos. ¿De qué nos salvó? Pues tal vez de la prisión, tal vez de una enfermedad, tal vez de la muerte, tal vez de los vicios, tal vez de una bancarrota, tal vez de una destrucción familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algo de lo que nos salvó y sobre todo lo más importante, que cuando este cuerpo va al sepulcro, sabemos desde la fe en Cristo que la vida no termina, pues. Sabemos que venimos de la eternidad, dice la Escritura, que desde antes que estuviésemos en el vientre de nuestra madre, entonces ya existíamos, porque dice que desde antes que estuviésemos en el vientre de nuestra madre, o sea, Él ya tenía planes. Fíjense cómo desde este término transpersonal comprendemos lo eterno, pues como algo eterno, ya estábamos. Entonces, el vientre de nuestra madre y el esperma de nuestro padre fue como el pretexto, como el aeropuerto para venir a aterrizar a este mundo, a esta tierra, a cumplir un propósito. Somos peregrinos, vamos de pasada, 30, 40, 50, 70, 80 años, pero ya no nos afligimos porque llegue este cuerpo a morir o se llegue a desgastar y a ser entregado al sepulcro, sino que hay una trascendencia en nuestro conocimiento, de que somos eternos y cuando vamos al sepulcro, en esa muerte corporal, cuando este corazón deja de palpitar, sabemos que esto no termina.
pues de repente, como por decir, la despedida, ¿verdad? Con nuestros seres queridos. Dice el apóstol Pablo, no quiero que estén tristes como aquellos que no tienen esperanza, porque si creemos que Cristo murió y resucitó, ciertamente así lo hará también con nosotros. Entonces, esta transformación de lo viejo a lo nuevo es todo un proceso y es algo fundamental en una conversión en nuestra vida, no solamente en la parte del cristianismo como dogma, como religión, sino más bien como una esencia, ¿verdad? Como, como valores del reino, no tanto como una práctica religiosa, sino más bien como principios de reino donde sabemos y descubrimos que Dios no vino a una religión, sino que Dios vino al ser humano. ¿Verdad? Y fue tan importante su creación como seres humanos, no una nación, no un color de piel, no una lengua, o sea, nosotros como seres humanos en la diversidad que tenemos aquí en el universo, digo, en esta tierra, Él envió, ¿verdad?, a su Hijo para que nosotros alcanzáramos una segunda oportunidad y en esa segunda oportunidad pudiésemos nosotros vivir de manera diferente. Ahora, en la impermanencia, que también es un término que vamos a estar manejando en la carrera, vamos a ver que no es algo inmóvil, ¿verdad? Que no es algo que está en constante movimiento, que está en constante crecimiento, entonces es algo que no es permanente, es impermanente. Y la impermanencia en la visión transpersonal, pues vamos a ver que subraya que toda la vida es atemporal. O sea, lo temporal para nosotros en la parte cronos, en la parte cronológica, cuando comenzamos a entrar a estas dimensiones de conciencia, a esta observación, a esta revelación, cuando comenzamos a ingresar a esas dimensiones donde anteriormente nos costaba algo de trabajo, pero comenzamos a trabajar en esa desidentificación del yo, en esa desidentificación del ego, en el perdón, en el amor, en los frutos del Espíritu. Entonces nosotros vamos alcanzando una vinculación y una conexión cada vez más hermosa en otra dimensión que no es la misma que aquí la terrenal. Entonces nos desconectamos del cronos, el cuerpo aquí se queda, pero nuestro espíritu, ¿verdad? Se conecta a aquellas dimensiones donde pasamos algo atemporal y entramos al eterno presente. Y en el eterno presente, pues, ese es nuestro Dios del eterno presente. Él sabe lo que va a acontecer. ¿Por qué? Porque es un eterno presente. Y entonces, que es más condicionante, es más esclavizado vivir en esta parte de lo temporal, de los días, de los minutos, de las semanas, de los segundos, de las horas, de los meses, de los años, porque eso pues como que viene a traer un condicionamiento en nosotros que no nos permite poder tener esta trascendencia, vivir un desapego, ¿verdad?, a las cosas materiales, a los seres humanos, donde la aceptación del cambio se vuelve como algo esencial para que nosotros pues podamos crecer y podamos vivir una vida diferente. Si en esta imagen que nosotros vemos, que podría ser una interpretación de lo biológico, ¿verdad?, de nuestro cuerpo, como bebés, como niños, como adolescentes, como adultos, ya como gente grande. Entonces, imagina cómo podría ser esto cuando nosotros comenzamos la aventura de comenzar a caminar en Cristo. Vamos a poner que conocemos a Jesús a los 40 años y que pues en esos 40 años pues eres un bebé espiritual, ¿verdad? Y vas a ir teniendo un crecimiento. La vida cristiana no es una vida de carreras, la vida cristiana es una vida de resistencia. Porque dice la escritura, el que perseverare hasta el fin. No dice el que llegue primero, ¿verdad? Dice el que perseverare hasta el fin.
Entonces, en esta carrera de resistencia, si yo, por el ejemplo que ponía, llego a los 40 años a tener un descubrimiento de lo divino en mi persona, entonces voy a ir teniendo ese crecimiento, esos primeros rudimentos, el crecimiento en todo, el aumento del cuerpo, de lo espiritual, hasta que llegamos nosotros a una plenitud donde el carácter de Cristo día con día va siendo más formado en nosotros, e insisto, no desde un dogma, no desde una doctrina, sino más bien desde un principio de reino, desde valores del reino, ¿verdad? Desde algo que no pasa de moda, sino algo que en lo cual nosotros vamos en esto atemporal, vamos en esto imparable, ¿verdad? En esto que no se detiene, que todo el tiempo está en un constante movimiento. Entonces, la diferencia transpersonal se diferencia de la psicología humanista y la conductista al centrarse en las dimensiones espirituales, porque estas otras corrientes o estas otras líneas psicológicas no entran a la parte espiritual como lo entra la parte transpersonal, a lo trascendente, a la experiencia humana, mientras la psicología humanista está enfatizada en el positivismo, está enfatizada en el desarrollo personal, en el potencial humano, en la autorrealización, lo vemos con Maslow. La conductista se enfoca en el comportamiento, en lo observable, en los condicionamientos externos. Y la psicología transpersonal pues va más allá de esto. No que vamos a ignorar o que vamos a hacer insignificante esto, no, pero sabemos que ese condicionamiento operante, ¿verdad? Que muchas veces tenemos esas creencias limitantes, que a veces tenemos esa forma de vivir la vida que tal vez nuestros ancestros nos vendieron a través de la cultura. Llega un momento en que desidentificamos todo esto a través de poder mirar más allá, o sea, de no quedarnos en esto humanista, de no quedarnos en esto conductista, sino poder ir más allá y poder tener una trascendencia. También un consejero familiar, que se le considera cristiano, pues puede utilizar principios de la psicología transpersonal y a través de esta herramienta o de esta ciencia puede integrar aspectos espirituales y trascendentes en la consejería. Y algo interesante que sucede en este tipo de consejería más holística, más espiritual, porque comenzamos nosotros a ver el crecimiento personal de las personas. Comenzamos a ver cómo la narrativa, comenzamos a mirar cómo las actitudes, comenzamos a mirar cómo los comportamientos, cómo la percepción, cómo cuando los escuchamos a hablar a las personas que ya tenemos tal vez un mes, 2 meses tratándolas, comenzamos a observar cómo la percepción y la interpretación que van teniendo del entorno va siendo completamente diferente, ya no se enganchan con tanta facilidad, sino que ya tienen una forma de vivir más libre, no libertina, sino más libre. Y esto pues a eso vino Cristo, ¿verdad? A nosotros, a que tengamos vida y que tengamos una vida en abundancia. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero qué irónico que llegamos a la religión y entonces me pintan o me matizan una verdad donde luego quedo atado y quedo esclavizado a una religión, a una doctrina, a un dogma. Obviamente estoy hablando de algo, de una imposición humana, ¿verdad? Que la eleva, su doctrina la eleva a mandamiento y se lleva una práctica de fariseísmo dentro de muchas creencias. Y obviamente ahí no hay una libertad, ahí no hay un conocimiento de la verdad que Cristo vino a darnos acceso a esta información. Entonces, aquí en esta parte se incluye también abordar la conexión entre lo espiritual y el bienestar emocional. Observen
cómo lo espiritual no está peleado con lo psicológico, no está peleado con lo sentimental, no está peleado con lo emocional. Busca una integración, utilizar prácticas de reflexión profunda, de meditación, de observación, de fomentar una visión holística para aprender a mirar, a interpretar mi entorno de una manera integral, que ya no, que ya no mire al ser humano, que ya no me mire desde una manera fragmentada, sino que ya me comience a mirar y comience a mirar nuestro entorno también de una forma más fragmentada, más integrada. Entonces, para esto viene lo que es la psicología transpersonal. Hay desafíos que tenemos para este tiempo, los hay, y lo vamos a ir viendo. No, ahorita, en el momento de participación, sería muy bueno escuchar sus experiencias al estar escuchando conceptos diferentes, como con la doctora Jocelyn, el video que ustedes estuvieron viendo, porque hay desafíos que nosotros enfrentamos, ¿verdad? También la psicología transpersonal como que se proyecta a una psicología del futuro, e insisto, no porque va a ser como la mejor psicología, sino porque va a ser una psicología que va a integrar, o sea, no va a fragmentar, no va a despedazar, no va a desintegrar, sino que busca integrar la vida del ser y comenzar a mirar al ser como algo completo y no como algo por partes. Entonces, por decir Víctor Frank, que nos habla de la búsqueda del significado, la búsqueda del sentido. Y dice Víctor Frank que el hombre, el ser humano sufre porque no le encuentra sentido a la vida. Por eso se separa, por eso se divorcia, a veces por eso se casa, a veces por eso se suicida, a veces por eso se droga, a veces por eso se amarga, a veces por eso quiere venganza. ¿Por qué? Porque no le encuentra sentido a la vida, no hay un significado para él de la vida. Entonces, en estos retos y en estos desafíos que tenemos, la psicología transpersonal y el cristianismo, a través de la escritura, comparten el interés en la búsqueda de propósito. O sea, que nosotros vivamos con propósito y que compartamos, acompañemos a las personas a que descubran el propósito por el cual ellos están. Podríamos usar conductismo, ¿verdad? Que sería manipularlos a que hagan lo que nosotros les decimos, a que vivan como nosotros vivimos, a que comprendan como nosotros comprendamos, pero vas a estar como robando su esencia, pues, porque a final de cuentas cada uno de nosotros tenemos una libertad, tenemos un propósito, tenemos una elección, y eso es lo importante a la hora de acompañar en nuestra terapia a las personas, que cada vez vayan profundizando con una forma más clara la libertad que ellos tienen. Imaginen la historia bueno, como es parte de teología, imaginen la historia del pueblo de Israel cuando después de 400 años, más de 400 años, ¿qué podríamos hablar de unas 6 7 generaciones donde vivieron esclavos, 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 esclavos? Entonces, pues Dios los hizo libres, ¿verdad? Usó aquel líder Moisés. Pero imagina cuando ya pasaron todas las plagas, atravesaron el mar y ahora estaban de aquel lado, Egipto súper lejos. Y yo me imagino, ¿verdad? A muchos de ellos así como que, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Por qué? Pues porque la gente a veces no sabe vivir libre. Yo he tenido experiencias con matrimonios que de repente me hablan muy preocupados después de 5 o 6 sesiones, ¿verdad? Que están trabajando en su matrimonio. Y de repente, más que nada, la mujer es la que de repente me escribe y me dice, es que estoy muy preocupada, como que presiento que algo malo va a pasar. Y ya respondo, ¿tuvieron algún problema, alguna discusión? No, dices es que vivimos tan tranquilos, ya no discutimos, como que es raro, este, y como no están como, no saben esa forma de vida, pues. Y entonces hay que irnos adaptando
a esta nueva manera de vivir, hay que irnos adaptando a esta nueva versión de nosotros a través de lo que el Espíritu Santo va a estar haciendo en esta carrera, va a estar haciendo en este estudio, va a estar haciendo en estas investigaciones. Yo les decía hace 8 días, con toda la confianza en la fe, ¿verdad? Que de cada uno de nosotros, con toda la confianza cuando nos metamos a la parte del budismo, a la parte del hinduismo, a la parte del taoísmo, cuando nos metamos a otras corrientes orientales, permítanos guiarlos en este peregrinar de este tiempo, porque todo lo vamos a hacer desde un punto de partida, desde esa fe que nosotros tenemos y desde ahí vamos a ir. Vamos a estudiar y vamos a regresar. El problema es cuando la gente se pone a estudiar este tipo de carreras y no tiene una certeza, una identidad de quién es. Entonces de repente conoce principios budistas y ya se quiere hacer budista. De repente conoce otros principios judíos y ya se quiere hacer judío, ya anda queriéndose. ¿Por qué? Pues porque no tiene una esencia, no tiene una identidad. Pero al hacerlo nosotros desde nuestra creencia, desde nuestra fe en Cristo, entonces vamos, conocemos otras creencias, conocemos otras prácticas de culto, conocemos otra forma de cómo es que entierran a sus muertos, qué es lo que creen ellos después de la muerte, y regresamos nosotros no porque vamos a cambiar estos principios que nosotros tenemos, sino que más bien nos vamos a enriquecer. ¿Verdad? Este es uno de los grandes beneficios que tiene la carrera, las experiencias trascendentales, tanto la psicología transpersonal como el cristianismo, pues se valoran las experiencias trascendentales. Hay a experiencias que ustedes viven en sus cultos, que ustedes viven en la administración, que han vivido en la oración cuando cierran su cuarto y que comienzan a vivir o a pasar experiencias sobrenaturales. Bueno, a través de la carrera vas a ir conociendo más a profundidad qué es lo que pasa. Dios por decir a mí en lo personal, me ha bendecido con una visión de revelación, ¿verdad? De poder mirar más allá de lo que unos ojos naturales miran. Y es impresionante a veces que vas caminando y yo miro como la luz, ¿verdad? En las personas y es como si trajeran como una lámpara ahí en la parte de su espalda que van caminando y miras como una silueta, ¿verdad? En su cuerpo, como silueta, pero miras como una luz va resplandeciendo sobre ellas. No quiero decir que sean personas de cierta religión, únicamente quiero pensar que son personas que conocen lo divino, que saben cómo conectar con lo divino. Y por lo regular son personas apacibles, son personas nobles, son personas amables, son personas amistosas, son personas sonrientes, porque tienen una experiencia y tienen una trascendencia también ya de vida. La visión holística en la salud, también la psicología transpersonal aboga lo que es la visión holística, la salud mental, donde nuevamente una integración en el aspecto espiritual y en el cristianismo, y consideramos que la salud integral incluye lo físico, lo emocional, lo espiritual, cuerpo, alma y espíritu, y esto pues lo vamos haciendo en una relación con Dios. Cada uno de nosotros tenemos una capacidad de crear a Dios dentro de nosotros. ¿Verdad? Por decir, yo creo en un Dios y si nos podemos hablar de Dios, podríamos tal vez alinear ciertas creencias, pero a final de cuentas son tus creencias, son mis creencias y qué hermoso es cuando podemos estar en un mismo espíritu, cuando podemos estar en un mismo sentir, cuando podemos creer en ese poder sobrenatural que puede hacer cosas sobrenaturales y suceden cosas majestuosas, o sea, cosas impresionantes, donde dos o tres se unen en esa creencia, en esa fe, en esa convicción, en esa determinación, pasan cosas trascendentales.
La resiliencia y el crecimiento personal, vamos a ver que en el cristianismo se promueve la resiliencia. Insisto en este versículo de la Escritura, si aprendieses a sacar lo precioso de lo vil. Eclesiastés 3 dice, todo tiene su tiempo, tiempo de llorar, tiempo de sufrir, tiempo de amar, tiempo de reír. O sea, todo tiene su tiempo y vamos nosotros a pasar por diferentes etapas. Efesios 6 nos habla ya después de la armadura, nos habla que nos preparemos para el día malo. No tanto porque vamos a estar con esa incertidumbre, ¿verdad? De que el día malo va a venir, no únicamente porque otras partes de la escritura dice, porque esta leve tribulación, ¿verdad? No se compara con la gloria venidera. Entonces vamos a estar pasando por ciertas pruebas, por ciertas tribulaciones, pero se van a convertir en oportunidades de crecimiento, de trascendencia, pues para nosotros poder fortalecer nuestra fe. Alguien que presume de fe, pero realmente no tiene fe. Alguien que presume de humildad, realmente lo que menos tiene es humildad. Porque la fe no es algo que se presume, es algo que se vive, es algo que se contagia, es algo que se modela. De la misma forma también lo que es la parte de la humildad. Voy a hacer aquí una pausa y ahorita me meto un poquito más en ello. Y me gustaría poder interactuar un poco con la clase. Maite, te veo algo pensativa, Maite. Algo que quieras preguntar o que de cierta forma quieras aportar y luego escuchamos a Angélica. Adelante, Maite, por favor. No pensativa y atenta a la clase, Ok. sí, todo y bastante información. Yo tengo una duda. ¿El ego en una persona sí es malo? O sea, malo, malo. Es que vamos a la parte de las creencias, ¿verdad? El ego no es bueno ni es malo, el ego es ego. Y el ego les decía, no lo podemos matar, porque si matamos el ego, pues vamos a dejar de pensar. O sea, el ego va a estar presente en nosotros, en todo momento. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Identificarlo. El ego, insisto, el ego me quiere dar identidad, el ego me quiere decir quién soy yo, el ego me quiere decir qué decisiones tomar, pero cuando lo identifico, me doy cuenta que no soy yo, que es el ego que quiere tomar mi yo. Y ese es el papel, pues, que tiene el ego. Por eso se nos habla de una identificación para poder tener una desidentificación que es donde se da la trascendencia. La mujer se mira, un ejemplo, la mujer se mira en el espejo y se mira gorda, se mira con granos, se mira deforme, es ego. El ego es lo que le lleva a tener esta visión. Y alguien podrá decir, pero pues es que así está la persona. Sí, pues, pero a final de cuentas, la interpretación que nosotros tenemos de nosotros mismos tiene mucho que ver con el ego. Cómo es que yo me estoy proyectando, cómo es que yo me estoy interpretando, cómo es que yo me estoy visualizando. Porque así como creo que soy yo, así voy a interpretar el mundo en el que vivo. De aquí viene el dicho ese, ¿no? Que el león piensa que todos son de su condición. ¿Cómo ves, Maite? No es tanto de que sea malo o que sea bueno. Cuando una persona, pues, es ególatra, cuando una persona es egoísta, cuando una persona es narcisista, pues obviamente está en un nivel, de energía muy bajo y va a operar, ¿verdad? Con egoísmo. Primero yo, después yo, y si queda algo, es para mí. Y Sí, los hay dentro de la iglesia, Maite, ¿eh? No creas que afuera, también ahí adentro hay. sí, claro que sí. Gracias, Muy, maestro. muy bien, Maite.
Angélica, por favor, luego escuchamos a Sergio. Adelante, Angélica. Buenas noches, espero que se escuche bien. Está muy bien el tema, me gustó mucho también el video que nos dejó de la doctora, muy, muy dinámico, muy ameno. Pues casi repitió lo del manualito que nos mandó, Ajá. casi yo creo que se va repitiendo todo. Este, y yo contesté el cuestionario que viene acá, ¿verdad? Que son Ok. como tres. Yo pensé que con esta información, y yo con esta información lo contesté, pero hubo cosas que ahorita estoy viendo que las está pasando, que no estaban aquí, entonces me puse yo a investigar y aprendí también mucho acerca, por ejemplo, de la impermanencia. Nunca había Ok. escuchado esa palabra y entonces, aprendí mucho, ¿no? Todo es pasajero, nada es eterno, ¿verdad? Es Estático. decir, el tiempo pasa, cambiamos de edad, vamos pensando diferentes, las circunstancias cambian y eso es excelente poder entenderlo porque cuántas veces las personas nos quedamos atrapadas en una circunstancia difícil de la vida, como los traumas, lo vergonzoso, y escondemos tantas cosas en el inconsciente que nos cambian el carácter y orar, nos hacen personas que no somos realmente. Y cuando viene lo transpersonal, logramos o las personas logran realmente hacer a un lado ese ego que está herido, ¿verdad? Ese viejo hombre, es lo que estoy entendiendo, ese viejo yo que está herido y que quiere resolver las cosas de la vida con las herramientas que ya tuvo durante toda la vida, pero que con la palabra Dios nos da nuevas herramientas, herramientas en donde tenemos que ser vulnerables, pero también tenemos que ser muy transparentes y sinceros con Dios, porque Él es el único que puede cambiarnos. Y está muy bien, cada vez voy aprendiendo y me parece muy, muy buena la materia. Gracias. Gracias, Angélica. Sergio, y luego escuchamos a Javier. Adelante, Sergio, por favor. Muchas gracias, doctor Arturo. Buenas noches, compañeras y compañeros. Mi nombre es Sergio Olmos y bueno, pues aquí estamos reunidos en esta maravillosa formación que sin duda van a disfrutar mucho y vamos a disfrutar juntos porque es una experiencia de crecimiento conjunto. Y ahí ya estaremos adentrándonos en esta maravilla que es lo transpersonal, que no olvidemos que lo que significa transpersonal, que es a través y más allá de la persona. Entonces vamos a ver los aspectos de este cuerpo que también pues, son importantes ver lo que al cuerpo o al ser en esta inmediatez como este vehículo le atañen, pero también vamos a llegar a las profundidades de lo espiritual, del sentido de vida, de situaciones más trascendentales que, como bien lo mencionaba el doctor y también la doctora en su video, pues ya es una necesidad no solamente el tener un proceso o llevar un proceso psicoterapéutico, sino también un proceso espiritual porque estamos entrando en una dimensión temporal en la que hay una celeridad hay un exceso de información, hay una celeridad o una necesidad de tener todo tan rápido, a veces tan digerido o ni siquiera tan digerido, ¿no? Lo tomamos así como un hecho y ese es el gran riesgo de vivirnos en una vida que no es la que nosotros elegimos, sino que es la que un sistema, un grupo religioso o una sociedad nos estén determinando. Y creo que atendiendo a lo que mencionaba el doctor Arturo aquí, lo interesante será que podamos decidir bien y en libertad. ¿Y qué es bien? Pues que nos dé un sentido. Hay una palabra que quiero usar y quizá algunos ya la conozcan, quizá no, pero que podamos llegar a un bienestar eudaimónico, es decir, un bienestar en plenitud que no solamente es para nosotros, sino también para el beneficio de los demás.
Y ahí hablamos de que el ser espiritual, pues no puede ser egoísta. No puedo decir, soy espiritual y soy el ser más egoísta. No, 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 no puede ir una con otra. Es como ahorita el doctor decía, es una densidad que no te va a dejar elevarte. Es como, pues sí, demasiado ego, narcisismo la avaricia. Es como tener este peso que nos va a tener anclados y no nos va a permitir ese despegar espiritual. Y sin embargo, conforme vamos aprendiendo que igual podemos dialogar con personas de otra religión, de otras creencias, y poder abrazar esa realidad también como una posibilidad de autenticidad del otro, sin enjuiciamiento, vaya, pues con compasión, con solidaridad, es decir, con valores eudaimónicos, con amor, respeto, y de esta manera crear una mejor relación con nosotros mismos, sin abandonarnos, sin perder nuestra autenticidad, integrando precisamente, ya lo veremos más adelante, nuestra sombra, nuestra luz y nuestra sombra, porque también es parte de nosotros ese lado, por así llamarlo, oscuro que a veces negamos, reprimimos y que de alguna manera pues está ahí. Entonces, pues de lo transpersonal podemos y seguiremos hablando mucho. A mí me parece muy interesante esta clase, como este primer acercamiento a qué es lo transpersonal y nuevamente pues invitarles también, como lo ha hecho el doctor, a tener apertura a los nuevos conceptos a los que nos iremos aproximando. Y hay una frase que quisiera compartirles de don Juan Matus, un chamán yori, citado en un libro de Carlos Castaneda, antropólogo mexicano, y la frase dice algo así como esto: al conocimiento se va como a la guerra, con miedo, con respeto y con profunda confianza. Cierro mi participación. Gracias. Gracias, gracias, Sergio. Javier, adelante, por favor. Hola, buenas noches a todos. Bueno, a mí me gustaría responderle a Maite Adelante, adelante. en mi experiencia, la psicología transpersonal es llegar más allá de lo personal. Entonces podemos ver la parte espiritual en la que con mi experiencia les podría ayudar. Por ejemplo, yo les comentaba anteriormente que aquí en la Ciudad de México, el mentar la mamá es como buenos días, es algo normal, pero para los que no están bien, no es algo normal, es pleito seguro. Entonces a lo que voy es de que a mí cuando me lamentan, yo les respondo, les digo, Dios te bendiga. Se regresan y me dicen, ¿qué me dijiste? Dios te bendiga. ¿Qué estoy haciendo con mi ego? Tengo una reconciliación. Y entonces, ¿cómo puedo ayudar a esa persona? Poniéndome como Cristo en la cruz y decir, ay, sí, Señor, no saben lo que hacen. Entonces, ¿qué está haciendo mi ego? Se está reconciliando conmigo mismo. Y al reconciliarme conmigo mismo, después de que me lamentan, les respondo, Dios te bendiga, se regresan y me dicen, ¿qué me dijiste? Que Dios te bendiga, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Tú me puedes ayudar a mí? Le digo, sí, yo te puedo ayudar. Soy psicólogo y teólogo. Entonces pasan dos cosas. Unos dicen no y se van, pero no hay pelea. Y la otra es que cuando dicen que sí, se ponen a llorar y me llenan de lágrimas y de mocos. Y les ayudo. ¿Por qué? Porque ahí entra la compasión. Si nosotros aprendemos que Jesús hizo eso, el pagar por nuestros pecados y por todo lo malo que somos, entonces, ¿cómo lo puedo yo aprender? Crucificándome con Cristo. Entonces a las gente ya las veo cuando están enojadas, veo que ellas tienen un problema. Y si me la recuerdan, hasta les doy las gracias, porque si yo no me acuerdo de mi mamá, ellos me la recuerdan y digo, ay, mami, hola, ¿cómo estás? O sea, no lo veo ya como
narcisismo, ¿no? Que antes era. No, ahora ya veo las cosas más allá y eso es lo transpersonal. Y si nosotros ahora a la gente, en vez de pelear, les ayudamos, cambian las cosas. Pero ¿cómo puede pasar eso? Primero yo me debo de reconciliar conmigo mismo, que mi ego nunca se va a morir, pero sí se va a reconciliar con mi consciente y con mi inconsciente. Y hasta atrás está el ALF, ¿cómo se le llama? El, el sí mismo. Ok. Bueno, El, ya cuando estoy yo ¿El de self? acuerdo con mi sombra y mis self. arquetipos, entonces a lo que voy es de que ya no soy yo y espiritualmente ya no soy yo, es Cristo en mí. Y de esa manera créeme que vas a avanzar porque te van a llegar pacientes narcisistas. Ahorita estoy tomando un de estos del diablo, ¿cómo se llama? Los que creen en el diablo. ¿Satánico? Un satánico. Ahorita le Satánico. estoy dando psicología a un satánico, pero ¿cómo puedo yo cambiar? Primero yo debo de estar centrado, equilibrado, tener una individuación, un equilibrio para poder atender a la persona. Entonces sería mi comentario para que si les ayuda, les va a beneficiar mucho. Gracias. Gracias, Javier. Elizabeth, adelante, por favor. Ahí vemos que tiene su mano levantada. Adelante. A ver, ¿sí me escucha? Ahí te escuchamos ya. Sí, Muy bien. adelante. Bueno, pues muy interesante todo lo que platican. Precisamente hoy estaba platicando con la Paz Lupita y algo que pues yo podía aterrizar en muchas situaciones pues pastorales, pues terapéuticas si quieres, o en el área de carácter de la gente, y enlazándolo con lo que estamos hablando en este momento con respecto al ego, creo yo que también está el ego herido y el ego sano, ¿no? El ego herido que quiere controlar, que quiere mentir, que desarrolla un perfil narcisista, ¿no? Porque mira hacia afuera, mira el protagonismo, el brillar, el yo no soy el culpable, ¿no? Todos los demás son culpables, yo no soy el culpable. Entonces todo es mirar hacia afuera, pero el ego sano, el ego que dice yo soy yo, sé lo que soy, no necesito aparentar o brillar porque sé lo que soy, sé cuánto valgo. Ajá. Mira hacia adentro, entonces comienza la individuación, comienza el encuentro conmigo mismo, ¿no? Y ahí es donde encontramos también la búsqueda de sentido de nuestras vidas. Entonces, lo que aterrizamos la pastora Lupita y yo era están viendo hacia afuera. Ya nuestro lenguaje, ¿verdad? Están viendo hacia afuera, por eso actúan así, por eso buscan el protagonismo. Y estábamos hablando porque ella está mucho en las sesiones pastorales, y yo en el área empresarial, y siempre veíamos esa lucha de poderes, ¿no? Esa lucha de, eh, de brillar, de protagonizar, de controlar. Y yo dije, están mirando hacia afuera todavía. Pero cuando miran hacia adentro, van a estar en paz, van a estar en paz consigo mismos y van a buscar su sentido, su propósito, lo que les hace felices, ¿no? Entonces, y hablando de la impermanencia, creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Cuando el ego está herido, quiere estar siempre en el mismo lugar, en el control, ¿no? Aquí yo soy, aquí no me muevo, aquí no puede moverse esta situación porque ¿cómo se va a mover, no? Eh, pero la vida es movimiento y debemos entender que hay que adaptarnos al movimiento y a las situaciones, a la resiliencia en cualquier situación. Y ahí es cuando empezamos a mirar otra vez hacia adentro, ¿no? ¿De qué estoy hecho? Sí, ¿qué es lo que Dios quiere formar en mi vida en esta situación? Y es cuando comenzamos a madurar, ¿verdad? En esa, en ese crecimiento que yo estaba viendo en este momento y que también se asemeja un poquito con el libro se me olvida el autor, pero es
líderes emocionalmente sanos y toda la cuatrilogía que tiene este psicólogo que habla acerca de los niveles de madurez y sobre todo habla el que es emocionalmente sano, también es emocionalmente, también es maduro espiritualmente. No se separan, ambas son iguales, ¿no? Entonces, eh, no sé por qué me fui por la tangente, pero, pero me Pero, acordé. pero aprovechando que tocas ese punto, entonces podríamos decir, perdón que te interrumpa, entonces podríamos decir que no podríamos mirar a una persona es espiritualmente sana si no está emocionalmente sana, ¿verdad? No, no puede ir. Yo también creo que lo asemejé a la enseñanza que tiene este autor que se me olvida, es que tiene un nombre, un apellido muy raro. Peter Es, Escasero. Es, es cristiano y es Es, psicólogo también. Escasero. El que dijiste el libro creo que se llama Peter Escasero. Sí, él. Sabía que tiene una Z. Sí, Y aquí nos pusieron. tiene muchos libros que hablan casi de lo mismo, pero creo que se asemeja muchísimo al crecimiento, ¿no? Que ahorita estábamos viendo en la clase. Muy bien. Muy interesante. Bueno, eso, Gra- mi participación, espero haya aportado algo. Sí, sí, Elizabeth, gracias por la participación. Voy a abrir otras dos láminas para ahorita que nos apoyen a participar también los demás compañeros. Y me quiero ir más bien a esta lámina donde vamos a mirar acá la parte del ego, ¿verdad? La parte de la conciencia personal. En esta conciencia del ser, el individuo que piensa y siente diferente y de forma independiente a otros. Aquí está, ¿no? El ego, en este nivel de conciencia, ahí va. Me identifico con mis pensamientos, con mis emociones, con mis creencias, pero recordemos que es ego, ¿verdad? Y el ego fue alimentado en mi niñez por mis maestros, por los sacerdotes, por los pastores, por mi entorno. Entonces ahí me fue dando una identificación. Entonces estoy identificado con el yo que es construido en base a todos ellos. Y yo creo desde el ego, y yo creo que soy ese personaje. O sea, si me dijeron de pequeño, el que nace para maceta, el corredor no pasa, y si yo me la creí, ¿verdad? Pues yo voy a pensar que crecí únicamente para esto. Entonces, cuando nosotros llegamos a una conciencia de esto, a un reconocimiento de esto, a una identificación de esto, entonces podríamos nosotros dar ese brinco, ¿verdad? De trascendencia a la conciencia personal, digo, a la conciencia transpersonal, donde también se le llama la conciencia del yo soy. Aquí ya no es lo que la gente, la sociedad, la cultura formó en mí, sino que aquí ya es una verdadera esencia, ya es el verdadero yo en nosotros. Y aquí se trasciende la identificación con las emociones, con la mente, con el cuerpo. ¿Para qué? Para conectar con una conciencia superior, que lo conocemos como el observador. Entonces llega un momento en que me doy cuenta que me toco mi cuerpo y me doy cuenta que no soy este sentimiento que a veces busca afligirme, deteriorarme, entristecerme, desanimarme. Y cuando vienen que esas emociones, ¿verdad? Que de repente se disparan y algunas las puedo gestionar y otras no. Entonces, pero también me doy cuenta que no soy esa emoción, no soy ese sentimiento, no soy esa emoción. La emoción pues es algo pasajero. No soy eso volátil, ¿verdad? Como lo es el pensamiento. Está un pensamiento, otro, ahí está en mi mente. Entonces, cuando logro yo tener una desidentificación,
me doy cuenta que no soy lo que siento, no soy lo que me emociona, no soy lo que pienso, soy algo más que esto. Y aquí es donde viene esta conciencia del yo soy. Y si vamos a la escritura, cuando le dice Moisés a Dios, y si le digo que quién me envió, ¿verdad? Al faraón, si le digo que quién me envió, pues dile que te envió el gran yo soy. Entonces Dios nos ha dado identidad, nos ha dicho, vosotros sois la luz del mundo. Y estamos aquí en el mundo para alumbrar, estamos aquí en el mundo para iluminar. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y fíjense este principio de la sal, qué importante, porque una función interesante que tiene la sal en la carne, o sea, tú le echas sal a la carne y quita toda esa humedad y impide la sal en su función, en su identidad, impide que aquella carne se pudra, le quita toda la humedad y entonces aquella carne se seca y puede durar mucho tiempo. A diferencia de que una carne que no está, que está sin sal, pues se echa a perder. En esta analogía o en este ejemplo que Cristo a través de la Escritura busca darnos, ahí está la carne afuera y mucha se está echando a perder. Entonces, en una identidad desde esta conciencia transpersonal, desde esta verdadera esencia, desde este llamado que hoy recibimos, entonces nosotros fuimos enviados para salar la carne humana, para que no se pudra, para que no se pierda, para que no se extravíe, para que se alinee, ¿verdad? A un propósito que Dios tiene establecido, no para atar o para esclavizar, sino más bien para liberar, para que tengan una segunda oportunidad, así como en el caso tuyo, en el caso mío, en algún momento la tuvimos. Entonces ya operamos más en esta identidad. Y después de esta parte del observador dice que lleva a ubicarse en este lugar donde realmente soy yo. O sea, ya no soy aquella persona, ya no soy lo que aquellos vinieron a depositar en mí, ya no soy esto, ya no soy lo otro. O sea, ahora soy yo, verdaderamente yo a través de Cristo en mí. Y esto me lleva más allá de lo que yo creo que soy. Porque muchas veces en el yo o en el ego es donde entra el fracaso, es donde entra la incertidumbre, es donde entra la preocupación, la desesperanza, el rencor, la ira, todos los frutos de la carne, porque pues ahí están en el ego. Pero ya cuando pasamos por esta trascendencia, que es, por eso es teología transpersonal, porque vamos a esta parte trascendente, entonces ahora somos fructíferos, pero con un fruto transpersonal, con un fruto trascendente, con un fruto espiritual, principalmente por el amor. Y aquí vienen unas preguntas. ¿Qué es esta parte de la conciencia personal y la conciencia transpersonal? Es una metodología que trabajas en los niveles más profundos del subconsciente y más elevados de la conciencia, donde hay una transición de esta conciencia personal a una conciencia transpersonal. ¿Para qué sirve? Para transformar aquello que deseas en tu vida, desde la sabiduría del ser llevada a acciones y transformaciones tangibles. Nosotros creemos en algo que no vemos y estamos tan seguros de que algo que no vemos se va a hacer realidad y entonces caminamos nosotros muchas veces con horas de ventaja, con días de ventaja, con meses de ventaja, con años de ventaja a las personas que les cuesta trabajo entrar a esta observación, entrar a esta visualización donde nosotros alcanzamos una manera de vivir completamente diferente. ¿Cómo trabaja esta conciencia? Mediante la desidentificación. ¿Qué vamos a desidentificar? Pues esas limitaciones, esas creencias limitantes, esos pensamientos, esos hábitos, esas imposiciones
que fueron impuestas por nuestro entorno y que a través del ego los recibió. Y entonces ahora comenzamos a observar todo esto y comenzamos a hacer un trabajo de desidentificación. Yo he conocido personas que han estudiado y que terminan de estudiar, van y le entregan el título a sus papás y le dicen a sus papás, ahora déjenme ser yo. O sea, ya estudié lo que ustedes querían, ¿verdad? Porque a veces los padres nos proyectamos en los hijos y queremos que los hijos terminen estudiando algo que tal vez nosotros no logramos estudiar y vemos nuestra realización en ellos, pero pues ellos pues no les dejamos vivir, ¿verdad? Su vida. Y así literalmente he visto de manera presencial cómo van y entregan, gracias por todo esto, pero ahora déjame ser yo, déjame vivir yo, ¿verdad? Déjame hacer las cosas de una forma diferente. Daniel, vamos aterrizando. ¿Con qué te quedas, Daniel? Buenas noches para todos. Yo me acuerdo que en el primer semestre nos decía que miráramos la película del Pacífico Guerrero, donde hablaba sobre el ego y se moría el tipo y el otro renacía. Es es muy impresionante cómo el ego puede estar así como allá en la esquina, tirando, diciendo, hablando que hagamos esto y lo otro. Y es como la doctrina que hacemos en las religiones. La palabra la dio Dios y el hombre hizo la religión. Ahora pienso que en este semestre nos va a hacer ver la película de Enoch y esa es la que nos va a quitar el cierre ahí del cuerpo y nos va a elevar al primer cielo. Pero yo tenía un par de preguntitas aquí que creo que fueron contestadas al final. Yo estaba preguntando si la conciencia es ego y y también si trascender la conciencia es el kairos de Dios. Esas eran mis dos preguntitas. Si quiere, pero yo siento que sí se contestaron. No, ok. Recordemos que el kairos o el pleroma también, ¿verdad? Tiene que ver con tiempos de Dios, ¿verdad? Lo voy a poner, voy a traer un ejemplo. Ustedes conocen los surfistas, ¿verdad? Aquellos que ponen la tabla ahí en las olas, y cuando están aprendiendo a surfear, muchas veces se avientan después, se avientan antes. Si se avientan después, pues nada más miran la ola irse. Si se avientan antes, les da una revolcada. Entonces, en esta pregunta o en este comentario que hacías del Kairos, del Cronos, cuando nosotros comenzamos a caminar los tiempos de Dios, lo único que necesitamos a través de la observación de esta conciencia, de esta apertura de conciencia, lo único que necesitamos nosotros hacer es observar los tiempos, discernir los tiempos, y así como ese surfista, ¿verdad? Está mirando la ola son los tiempos, y se monta en el momento preciso, en el momento exacto, y la ola se lo lleva, que podría ser el rema de Dios, ¿verdad? Donde vemos que gente de repente alcanza una trascendencia impresionante, de repente los dejamos de ver algunos meses y cuando los volvemos a ver decimos, como que, ¿qué te pasó? ¿Verdad? Es que entras a un kairos, entras a un tiempo de Dios, donde estuviste atento, donde estuviste observando con todos tus sentidos, no solamente con los naturales, sino también con los espirituales, los vas desarrollando. Y entonces a través de este desarrollo que nosotros tenemos, llega el momento, nos subimos a la ola y ese es el trabajo. Y ya lo demás lo va a hacer el rema de Dios en nuestras vidas. Salimos de ese Cronos, ¿verdad? Y entramos
a un tiempo especial de Dios donde alcanzamos un crecimiento sobrenatural. Entonces, hay muchas cosas que tal vez a ustedes se les han hecho difícil en su vida, pero cuando comenzamos a entrar a estos tiempos divinos, nos damos cuenta que muchas cosas no tenemos que hacer ni tanto esfuerzo, ¿verdad? Como cuando te van a poner una inyección. Únicamente, ponte tranquilo, relájate, flojito, y la inyección va a ser su, su trabajo. Cuando ponemos resistencia, pues se hacen las bolitas, vienen esos dolores musculares, porque como que no queremos curarnos, pues. Queremos seguir enfermos y nos resistimos y viene ese choque. Y entonces es algo muy similar en esta parte del Cronos y en esta parte del Kairos. Y obviamente para poder entrar del Cronos al Kairos, pues es solamente con lo espiritual. Y va a ser a través de la observación. O sea, estamos nosotros atentos completamente a lo que está pasando en nuestro entorno, y la cosmovisión que nosotros tenemos de observar nuestro entorno, pues es algo impresionante porque miras, no sé cuántas veces al día mires al cielo, pero en mí ya es como un hábito. O sea, mirar el cielo, el firmamento, las nubes, el sol, la lluvia, sentir las gotas de la lluvia, todo esto, porque se me ha quedado muy claro esta parte de la escritura. Levanta tus ojos a las alturas, de dónde es donde vendrá tu socorro. Y si lo miramos en un tiempo de auxilio, ¿por qué no observarlo o mirarlo en un tiempo de plenitud, en un tiempo de paz, en un tiempo de gozo, en un tiempo de armonía? Muy bien, Daniel, espero me, Gracias. me, me fui un poquito más amplio, pero espero haber respondido ahí la pregunta. Vamos a escuchar una última participación, Marina, si nos apoyas ahí a dar alguna aportación, o también Lupis, si quieres dar alguna aportación. Adelante ya, Mari, adelante, ya vi que abriste el micrófono y luego escuchamos a Lupis para terminar. Adelante. Sí, muchas gracias. Bonita noche, compañeros. Un gusto estar aquí compartiendo a la distancia este espacio para interactuar académicamente, espiritualmente. Y este tema de la psicología transpersonal nos hace conectarnos con esta conciencia superior, em, transforma nuestra vida a través de la sabiduría, obviamente divina. Tomo tres puntos muy importantes. Uno, que nos ayuda a trascender el ego en esta búsqueda de ese bienestar. Lo que mencionaba Víctor Frank con su logoterapia, encontrarle ese sentido para que las vicisitudes cotidianas las logremos afrontar, superar y desarrollando este crecimiento personal, que con estas materias, escuchando las participaciones de los compañeros, crecemos espiritualmente. El punto número dos es la sanación, el bienestar, porque nos es útil para como esa autosanación emocional y espiritual. Y el tercer punto sería como ese diálogo interreligioso que podemos conocer diferentes cosmovisiones, o diferentes eh, puntos de vista, perspectivas, no sé, llámese de religiones, rituales de pueblos originarios, diferentes religiones en el mundo, eh, que no nos va a apartar de lo que ya conocemos, que es esa conexión
con esa conciencia superior que en este caso es Dios, que nos da la oportunidad de estar aquí reunidos por medio de esta bendita tecnología, ¿verdad? Que se ha logrado esta educación a distancia y en lo personal ha sido de mucha bendición para mi vida estar escuchando y muy feliz de estar aquí cursando esta maestría y bueno, hasta ahí sería mi participación y muchas gracias y qué bueno que han tomado esta decisión de estar aquí tomando apuntes y más que nada, más que teoría, la práctica. Así es. Sí, Muy Doc. bien, Mari, muchas gracias. Mari, Lupis, vamos a escucharla a ella también. Adelante. Creo que ya está todo dicho. Buenas noches. Bueno, pues yo quería contarles ahora lo que me pasó. Bueno, no me pasó a mí, sino a una compañera. Eh, y llega pues una paciente ya de rato de esperar y la atiende mi compañera y en eso va y me busca, me dice, ve allá afuera porque creo que la señora está bien enojada y me da como miedo. Bueno, era la percepción que ella tuvo al ver a la cara de esa persona, como se habló pues de la percepción. Muchas veces pensamos que la persona está enojada y que va a venir a agredirnos, pero igual si tú le hablas de una manera tranquila, pues la persona no tiene por qué agredirte y al contrario, se calma ya, bueno, ya cuando ya fui yo a hablar con ella, estuvo muy tranquila, no sé por qué, yo tenía otra percepción pues de ella. Entonces muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las percepciones que aparentemente traen ciertas personas. Hace como un año fuimos a una actividad, se llama, ¿te acuerdas, amor? Cuando fuimos a Cuernavaca, ¿cómo se llama? Sí, 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 sí. Sí, celebremos la recuperación. Entonces ahí se trató de dar muchos testimonios y había una jovencita que empezó a contar su vida desde niña, todo lo que empezó a vivir, pero antes de todo esto, aparentemente tú mirabas a esa muchachita muy guapa, muy bonito cuerpo, dijera uno, no, ella no ha vivido lo que estaba contando, o sea, la realidad que ella vivió, su realidad, pues la superó, la trascendió. ¿Por qué? Porque fueron muchas frustraciones y muchas personas se quedan en sus frustraciones, se quedan en el pasado y es muy importante trascender y por alguna cosa nosotros somos pasados por algunos procesos, pero todos los que yo he estado escuchando, pues trascendemos y tenemos un nuevo conocimiento y ese es la meta de trascender tener una nueva perspectiva de nosotros mismos y tener un encuentro pues con Dios, tener una seguridad de lo que nosotros creemos. Gracias. Muy bien, pues bueno, gracias, gracias por las aportaciones y creo que con esto que hemos compartido, pues bueno, cerramos, ¿verdad? Lo que es esta materia. Y ya la próxima semana entraremos al tema de la teología espiritual, ya donde vendrá el doctor Alfaro para estar otras 2 semanas por aquí con ustedes. Ahorita pues las bases ya las tenemos, ya tuvimos una pequeña introducción a lo que fue la psicología transpersonal, otra también a lo que fue la parte de la teología transpersonal, que a final de cuentas es un punto sumamente importante que ustedes vayan conociendo y que vayan aprendiendo a irlo desarrollando y pues que de esta forma nosotros vayamos avanzando en ello, ¿verdad? Hay un libro que ya en otra de las materias lo vamos a compartir con ustedes y es este libro de Integrando el cielo y la mente, donde abordo una exploración en la teología transpersonal y lo que es la psicología espiritual, aprovechando que en la próxima materia vamos a ver lo que es la parte de la teología espiritual
Y pues en este libro busco de cierta forma con todas estas experiencias, investigaciones y lo que hemos logrado llegar a comprender, buscar poner, ¿verdad?, las bases, los fundamentos de esta teología transpersonal, lo que hemos también, un poco de lo que hemos abordado de lo que es la psicología transpersonal y cómo esta se conecta, ¿verdad?, se vincula a esta otra para tener esta experiencia sobrenatural y entraríamos a las experiencias místicas, ¿verdad? En este proceso terapéutico y la energía y la espiritualidad. Entonces, creo que es un material que en su momento, cual que lo compartamos, les va a servir mucho. Entonces, nada más ahorita quise como proyectarlos un poquito también a algunos materiales que vamos a estar por ahí viendo más adelante y pues de esta manera vamos a cerrar el tema el día de hoy. Gracias por habernos acompañado hasta este momento. Que tengan una bonita noche, un excelente fin de semana y nos vemos la próxima semana. Si gustan abrir sus micrófonos y si quedamos despedidos. Dios les bendiga. Mm. Gracias, feliz fin de Bendiciones, que semana. Feliz descansen. noche. Gracias para Abrazos para todos. todos. Bendiciones. Ahí va de Gracias. regreso ese Buenas noches abrazote. a todos. Buenas noches, Gracias. gracias No, por todo, gusto pastor. encontrarlos.